Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. El día de hoy el grupo 6 hablará sobre los cambios durante la reforma agraria en el Perú de Juan Velasco Alvarado. La reforma agraria fue impulsada por el general Juan Velasco Alvarado en el Perú a partir de 1996, el cual representó uno de los momentos más trascendentales de la historia contemporánea del país. Promulgó mediante el decreto la Ley 17.716. Esta reforma buscó transformar radicalmente la estructura agraria peruana, marcando por ciclos la desigualdad, concretamente de la tierra e inclusión de las mayorías rurales. Este ensayo analiza los principales cambios políticos, económicos y sociales, el cual trajo consigo esta reforma y su impacto en el país. Buenas noches, voy a hablar sobre el aspecto social de la reforma agraria que representó uno de los cambios más profundos en la historia del Perú del siglo XX. Antes de su aplicación, gran parte de la población campesina vivía bajo un sistema injusto donde los grandes hacendados concentraban la tierra y el poder mientras los trabajadores del campo carecían de derechos, oportunidades y voz política. Con la reforma de 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó poner fin a esa desigualdad, entregando la tierra a quienes realmente trabajaban. Este proceso generó esperanza entre miles de familias campesinas que por primera vez se sintieron reconocidas como parte importante del país. Se fortaleció la identidad indígena y rural y se impulsaron organizaciones agrarias y cooperativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos beneficios no se mantuvieron durante la falta de capacitación, la mala gestión de las cooperativas y crisis económica hicieron que gran parte de los nuevos propietarios abandonaran las tierras o migraran a las ciudades. En conclusión, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista sobre el aspecto social, siendo que la reforma agraria cierta parte fue beneficiosa y en su intención y en su impacto inicial, ¿no? Obviamente hasta el inicio tuvo un buen impacto porque promovió la justicia, igualdad, pero al final fue por corto plazo porque no logró sostener sus resultados debido a la falta del apoyo y la planificación del Estado. Eso sería mi aporte para... Buenas noches, voy a hablar también sobre el aspecto económico. La reforma agraria tuvo un impacto muy fuerte en el Perú, pero lamentablemente no fue del todo beneficiosa. La idea principal era repartir las grandes tierras a los hacendados campesinos, a los campesinos para poder lograr una economía más justa y productiva. Sin embargo, aunque la intención fue buena, la ejecución no funcionó como muchos esperaban. Muchas de las tierras expropiadas se entregaron a cooperativas o comunidades que no contaban con una experiencia técnica, como maquinaria moderna ni recursos económicos suficientes. Además, el Estado no brindó el apoyo necesario para estas nuevas organizaciones pudieran producir de manera eficiente con el tiempo. Con el tiempo esto provocó una disminución en la productividad agrícola, afectando el abastecimiento de alimentos y generando una pérdida en las exportaciones. A todo esto se sumó que el gobierno tuvo que endeudarse para poder pagar las expropiaciones, lo que contribuyó a una crisis económica más profunda en los años, si no recuerdo, creo que fue en el 1980. Bueno, en resumen sería que desde mi punto de vista, lo que yo creo es que el punto económico de la reforma agraria no fue beneficiosa para nada. Buscó justicia, se puede decir que sí, buscó justicia para los campesinos, pero terminó debilitando la producción del campo y asimismo aumentando los problemas financieros del país. Ese sería mi punto de vista sobre el aspecto económico. Gracias. El aspecto social, gracias. Buenas noches, profesora, mi nombre es Ángel Durán Castillo y yo le voy a hablar sobre los cambios políticos en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Uno de los cambios políticos más significativos en el gobierno fue el quiebre del poder de la oligarquía terrateniente,
que dominaba gran parte de la vida política y económica del Perú desde épocas coloniales. La reforma debilitó el poder de la aristocracia rural, expropiando grandes haciendas en las que se encontraban en manos de pocas familias. El Estado asumió el control sobre los recursos agrarios y obtuvo una posición sobre los sectores excluidos, tales como son campesinos, indígenas y trabajadores del campo. En conclusión, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado fue beneficiosa porque cambió de raíz una estructura social y económica que había existido durante siglos. Antes la tierra estaba concentrada en pocas manos y miles de campesinos trabajaban sin derechos ni oportunidades. Con la reforma, estas tierras fueron redistribuidas, devolviendo a los campesinos dignidad y esperanza a los que vivían del campo. Este proceso permitió que muchos campesinos se convirtieran en dueños de la tierra que cultivaban, impulsando su autoestima, su organización y su participación dentro del país. Además, fortaleció la identidad rural y generó una conciencia social basada en la igualdad y la justicia. Aunque tuvo dificultades y no logró sus objetivos económicos, la reforma agraria marcó un cambio profundo, redujo la desigualdad en el campo y abrió espacios de participación y sembró las bases para un Perú más justo y con mayor inclusión social.